Muy buenos días, jóvenes. Esta es la clase de cálculo y es el repaso para presentar el examen de la unidad 2. Bien, es muy importante que sepas relacionar el nombre de la regla de derivación con su representación. Tenemos por aquí, por ejemplo, la derivada de la variable independiente. Y esa sería la fórmula para la variable, para la derivada de la variable independiente. En el caso de la derivada de una suma y diferencia de funciones, sería la número 5. Ahí está. Hay que identificarlas muy bien con los de acuerdo al nombre. Luego tenemos la derivada del producto de dos funciones. Sería la número 6. Observen bien cómo difieren las reglas. Para la derivada de una función constante, pues es la número 1, es la más fácil. Siempre nos da 0, cualquiera que sea el valor constante con el que se esté trabajando. La derivada de la potencia de una función es la número 4. Es una variable elevada a un exponente cualquiera. Y por último tenemos la derivada de una constante por una función. Ahí la fórmula nos indica la multiplicación de la constante por una función. Veamos la siguiente. Dice la derivada de funciones exponenciales. Sería la número 23. ¿Sí? Y ahí está cómo se representa. En el caso de la regla, en la de las funciones exponenciales hay dos casos. Está la de e a la u y la de a a la u, que son la 23 y la 24. Luego tenemos la regla de la cadena, que es la fórmula número 9. Obviamente en el examen no van a venir numeradas, pero pues ustedes así las tienen en su cuadernillo. La derivada de funciones logarítmicas, pues es esa que está ahí con logaritmo natural, en este caso es la número 22. La derivada de funciones trigonométricas directas. Tenemos 6 funciones trigonométricas directas y son las 10, 11, 12, 13, 14 y 15 que aparecen en esta diapositiva. Y por último, la derivada del cociente de dos funciones y esa es su representación. Ahora bien, también es muy importante a la hora de su examen que sepan relacionar la función que van a resolver con la regla de derivación que se puede aplicar. Tenemos, por ejemplo, en esta que es la derivada de una función constante. Una fracción puede ser una función constante, un valor negativo, un valor positivo. E incluso les decía yo que se puede utilizar valores decimales cuando se trata de problemas de aplicación. En el caso de la derivada de una variable, está elevada a la primera potencia, que siempre nos da 1 como resultado, pues es en la representación que está aquí en pantalla. Para que pueda ser aplicable esa fórmula, pues la letra que está entre corchetes debe de ser la misma que acompaña a la letra D en la parte de abajo de la fracción, como esta que está aquí, como esta que está aquí, que tiene la A entre corchetes y el diferencial de A. Y, por ejemplo, en el caso de una constante por una función, tenemos un menos 11x. Tenemos también un 7 por x que está elevado a un exponente fraccionario. Tenemos el caso de menos 4 quintos de x, sigue siendo una constante por una variable o por una función. El 3x a la menos 10 también es la representación de esta formulita. Y también, ¿por qué están con las líneas punteadas? Bien, porque esta función normalmente la asociamos cuando tenemos nada más la x a la primera potencia, pero pues la fórmula dice constante por función, entonces pues también se aplica en el caso de que la variable tenga un exponente.
tenemos aquí la variable elevada a un exponente. ¿Con cuál de estas la podemos asociar? Pues tenemos esta primera función, no le alcanzo a ver aquí, sería x a la 9. Tenemos el caso de x a la menos 10, pues es una variable elevada a una función. Tenemos también la raíz octava de x, sigue siendo una variable elevada a un exponente. Recuerden que las raíces representan un exponente fraccionario, entonces es una variable elevada a un exponente. También aquí tenemos la x elevada a la menos 1 octavo, sigue siendo una variable elevada a un exponente, aunque sea negativo. También cuando tenemos una representación de una fracción en la que la variable se encuentra en la parte del denominador de la fracción con exponente fraccionario, y si va a seguir aplicando la misma fórmula porque corresponde al mismo caso. O bien una variable elevada a un exponente fraccionario positivo, como está aquí. Ahora, en el caso de la fórmula número 5, que es para la suma y resta de funciones, pues tenemos ahí una función en la que se están sumando y restando términos. Tenemos también este caso en el que hay algunas variables, una variable con exponente fraccionario y se suman y se restan términos. O bien en el caso de esta función que dice 5 raíz de la variable t menos 3 raíz cúbica de la variable t. Para poder aplicar las fórmulas, esas dos raíces se tienen que expresar primero como exponentes fraccionarios, que sería 1/2 para la primera y 1/3 para el segundo término. Y siguen siendo aplicables a esta fórmula número 5. En el caso de la derivada del producto de dos funciones, pues tenemos ahí el primer caso donde es un 4x multiplicado por una función de 4 términos. Se tiene que aplicar esa fórmula. Aquí tenemos la raíz de x que está multiplicando x menos 2. También se debe de aplicar la fórmula del producto de dos funciones. O bien, en el último caso, como es más común verlo, son dos funciones, una de 3 términos y una de 2 términos que se están multiplicando. Es muy importante que ustedes al ver la función puedan identificar con qué fórmula se va a derivar, o bien que tengan las derivadas y puedan asociar las fórmulas en las que se puede aplicar, o las funciones en las que se puede aplicar, más bien dicho. Veamos la siguiente fórmula, que es el cociente de dos funciones. Cuando tenemos una constante sobre una función, es un caso en el que se puede aplicar. Cuando tenemos una función entre otra función, cuando tenemos una función entre una constante, o cuando tenemos una función más complicada entre una constante. Todos estos son casos en los que se puede aplicar la regla número 7 que tenemos aquí, que es el cociente de dos funciones. En el caso de la regla de la cadena, pues aquí está claramente, es una función que está elevada a un exponente. En este caso es un exponente negativo y puede tener o no tener un número afuera de la función que está elevada. Como en ese caso, aquí tenemos cuando nos encontramos con una función que es una raíz cuadrada o raíz de cualquier tipo, y dentro de la raíz hay una serie de términos sumándose o restándose. Es importante que identifiquemos que únicamente se puede resolver ese problema por medio de la regla de la cadena. O bien, como en este caso que tenemos aquí, que es un 4 que está dividido entre una función que está elevada a un exponente. Tendría que hacer algunos cambios en esa expresión para poder aplicar la regla de la cadena, pero la única manera de resolver una función de ese tipo es por medio de la regla de la cadena. En el caso de las funciones trigonométricas directas, es fácilmente identificable qué fórmula se va a utilizar, porque la función tiene ahí la función trigonométrica, en este caso es seno. Pues voy a utilizar yo, en este caso, la número 10, que es la derivada de la función seno. En el caso de la función coseno, pues voy a utilizar la fórmula número 11,
que es la derivada de la función coseno. Y en el caso de una función que tenga la función trigonométrica tangente, pues utilizaría la fórmula número 12, que es la derivada de la función tangente. Continuamos con las fórmulas, pues aquí tenemos lo que es la derivada de la función cotangente. Pues obviamente la voy a buscar, la voy a aplicar en aquella función que tenga la función trigonométrica cotangente para que pueda ser utilizada. En el caso de la fórmula para la secante, pues también voy a buscar una función que tenga la función secante implícita para poderla aplicar. Y en el caso de la función cosecante, pues también es lo mismo. Donde me aparezca la función cosecante para derivar, pues voy a aplicar la fórmula número 15. En el caso de la función logaritmo natural, pues voy a utilizarla siempre que el logaritmo natural aparezca en alguna función, como en este caso, el de una constante elevada a un exponente. Pues aplicaría la fórmula número 23. Y cuando nos topamos con una función que tiene la variable e elevada a un exponente, ya sea sencillo o complicado, pues utilizaría la fórmula número 24. Y pues la parte teórica del examen termina aquí y vamos a ver a continuación lo que sigue en cuestión de problemas.